Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En los años 90 estaba yo por Vigo, en el colegio, y el sacerdote que preparaba a los niños para la primera comunión tuvo un percance, se puso enfermo, entonces me tuve que hacer cargo yo a mitad de curso de la preparación para la primera confesión, para la primera comunión. Yo que hasta ese momento nunca había estado con enanos, con pequeños, pues puse todo mi interés en ver cómo enfrentarme al asunto. Entonces empecé a buscar entre las experiencias que había allí, cosa que era difícil porque el sacerdote era bastante personalista, lo llevaba todo encima de él, además con gran eficacia, pero claro, lo hacía todo él y a su modo. Entonces encontré entre los papeles que había por allí en algún cajón, entre la multitud de cosas, el sacerdote, por cierto, falleció hace un año con 90 años, es decir, que un hombre que dio mucho trabajo hasta el final de su vida. Y encontré pues más o menos una especie de como de guión para las primeras confesiones, después con las familias allí y tal, no sé cuánto. Y entonces vi que los niños, después de confesarse o antes de confesarse, cantaban una canción que yo había oído desde pequeño, muy antigua, en un Vía Crucis que pasaba en Semana Santa por delante de la casa de mis padres, que era: perdona a tu pueblo, Señor, no estés eternamente enojado. Había un cambio ahí, pero enojado. Total que me pareció un poco fuerte, ¿no?, que los niños pequeños de 8 años cantaran aquello de perdona a tu pueblo. Entonces dije, esto, hombre, por lo menos voy a cambiar un poco. Entonces acudí a un seminarista, ahora sacerdote desde hace años ya, que le conocía además desde pequeño, desde que estaba en el seminario menor, y que él cantaba y tocaba muy bien el órgano, y me dijo, hombre, pues podemos cantar. ¿Qué le parece un canto en gallego? Dije, bueno, me parece muy bien, mientras que lo cantes tú, pues yo no tengo ni idea. Pues sí, entonces empezó a ensayar con los niños, vino con gran amabilidad. A unos días, el seminario estaba abajo de la colina donde está el colegio, y empezó a ensayar con los niños, que conste que el otro día saludé a una madre del colegio, cuyo hermano era de esa promoción. Dije, yo preparé a tu hermano Alfonso para la primera comunión. Y tu madre ensayaba el canto en gallego con tu hermano en la cocina mientras que preparaba la cena. Por lo menos eso me contó ella. Y el canto en gallego era: dareivos un corazón nuevo, prometeivos un espíritu nuevo. Dareivos. Y era un canto muy dulce, además, en gallego, muy dulce, y a los niños les encantaba mucho. Y en el fondo del texto es el de Proverbios: os daré un corazón nuevo y os prometo un espíritu nuevo. Y en el libro de Proverbios dice: dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos guarden mis caminos. Os daré un corazón nuevo, dame, hijo mío, tu corazón. Eso nos dice el Señor, que le entreguemos el corazón. Pero el corazón no solamente son los sentimientos, como salen en algunas películas, ¿no?, los sentimientos, sino mucho más. Estos días celebramos la fiesta de San Agustín. Pues San Agustín, ya anciano, en medio del tumulto que tenía alrededor,
Roma había caído en manos de los vándalos. Los que vivían en Roma habían ido al norte de África para refugiarse, sobre todo los que tenían casas, claro, a su sitio de veraneo, y se han ido al norte de África y estaban difundiendo entre los cristianos de allí pues la desesperación y el desánimo porque Roma, la capital del imperio, pero sobre todo también la sede de Pedro, la iglesia ya desaparecía. Y en medio de todos esos jaleos, San Agustín, ya anciano, escribía en ese libro suyo de Civitate Dei: Paz omnium rerum tranquillitas ordinis. La paz de todas las cosas es la tranquilidad en el orden o del orden. Lo hacía desde la experiencia de quien llevaba años viéndose requerido constantemente por todo tipo de tareas. Como sabéis, él no quería ser obispo. El gobierno pastoral de la porción del pueblo de Dios que tenía encomendado, su abundante predicación, los retos que presentaba una época convulsa. De hecho, después de la muerte de San Agustín, pues fueron también ellos invadidos por los vándalos, de cambios sociales y culturales. Y San Agustín insistía: la paz de todas las cosas es la tranquilidad en el orden. Por eso, Señor, te pedimos ahora y te damos nuestro corazón, para que esté ordenado, para que todos nuestros sentimientos, pero también nuestra inteligencia, nuestra voluntad, todo nuestro ser esté ordenado, esté en ese orden, que no estemos pues o dispersos o yendo a muchas cosas, yendo ahora esto, a esto otro, mientras que estoy haciendo una cosa estoy pensando en otra, me siento movido, o por supuesto que con la cabeza sé lo que tengo que hacer, pero las pasiones me desordenan, me llevan por otro sitio. Hemos de madurar, y es algo que siempre me recuerda a esas palabras que se lo repetía San José María a los primeros de la obra. Son palabras de la Escritura: super senes intellexi quam nataque sibi. Entenderás las cosas mejor que los ancianos porque cumpliste el mandamiento. La madurez no dan los años, no lo dan los años, no lo dan las arrugas. La madurez la da el orden. El orden en los sentimientos, el orden en la inteligencia, el orden en la voluntad. Conjugar el despliegue de una actividad intensa, ahora que estamos en las épocas de actividad intensa, estamos a punto de empezar el curso y estamos con esa actividad intensa que nos someterá pues a esto, lo otro, lo de más allá. Pues dentro de esa actividad intensa, San José María nos hablaba de equilibrio interior, de esa orden y paz. En cierta ocasión contestaba uno y decía: dentro de mi sotana te querría ver. Le decía a uno que le hablaba de las dificultades que le generaba el trabajo para cuidar su formación. Dentro de mi sotana te querría ver. Porque yo también tengo pluriempleo. Encima de ese desorden hemos de edificar el orden. Encima de ese planteamiento que podemos tener, que si cuidar las normas de piedad, como pues enamórate y no le dejarás, pues que nos llevan al amor al Señor, cuidando las normas de piedad, pero cuidando también el trabajo, cuidando el apostolado, cuidando el descanso, cuidando todo. Y además, cuando decimos trabajo, no decimos simplemente pues ponerte una hora a trabajar y otra, no, sino que hay un cambio, otra cosa, un plan. Ahora y lo mismo pues en el tema apostólico, que si hay esta actividad, que si hay este curso de retiro, nada más llegar a casa ya tenemos que montar un curso de retiro e invitar a gente que todavía no ha llegado a Madrid, que si ha llegado a otro sitio, a lo otro, donde sea. El orden, la coherencia de nuestra vida, es algo que debemos ir ganando poco a poco. Es un botín
que vamos ganando moneda a moneda en la batalla de todos los días. Leemos en Amigos de Dios ese comenzar por el quehacer menos agradable pero más urgente, con perseverancia en el cumplimiento del deber, cuando tan fácil sería abandonarlo. Ese no dejar para mañana lo que hemos de terminar hoy. Y todo para darle gusto a Él, a nuestro Padre Dios. Pues ese es el orden. Esa es la tranquilidad en el orden. Ese es hacer una cosa detrás de otra, buscando la gloria de Dios y el bien de las almas. Rectificando la intención. Porque evidentemente, mira que yo he vivido en Vigo, pero nunca pude ir tampoco, bueno, no sé, a ver la cadena de montaje de los Citroën allí en Vigo. Esos 3 turnos, por ejemplo, cuando estaba allí había 3 turnos, ¿no? De trabajo constante. Porque además pasaban por delante de casa la gente que iba a un turno o salía del otro. Pues nunca entré, y eso que había antiguos alumnos del colegio que habían estudiado electrónica y que estaban trabajando allí, porque se los buscaban para que trabajaran en Citroën. Pues en la cadena de montaje de un coche, evidentemente no es al final el control de calidad, es a lo largo de la cadena de montaje. Porque menudo apaño si al final del montaje te encuentras con que el coche le falla algo. Tú tienes que volverlo a desmontar. Vas comprobando en todo momento. Esos robots o esos, es que no creo cómo lo llaman, pero esos que van haciendo el montaje, pero también tú tienes que ir controlando, que lo hagan bien. El hombre. Tenemos que ir haciendo control de calidad a lo largo del día. Y ese control de calidad nos lo da, pues si una máquina chirría, pues si nos hemos enfadado o si pues vemos que estamos dejando para después lo que sabemos que es importante porque se refiere al Señor, o bien pues porque pues vemos que retrasamos el hacer una gestión apostólica o tratar a esa persona, o nos justificamos, bueno, es que como él tampoco me contesta, pues esas personas que asisten al círculo que estoy impartiendo yo, pues a jóvenes o a mayores, ¿no? O bien ese retiro que tengo que veo que no voy a llegar al retiro, y he dicho a la gente que es a tal hora en tal sitio, ¿no? Y no voy a llegar yo, pues chirría algo en la cadena de montaje. Al poner ese orden en nuestro interior, no se trata de que nuestra inteligencia domine la imaginación y encauce la fuerza de los sentimientos y afectos. Hay que descubrir a lo largo del día esos compañeros de viaje, empezando por el Señor, que va junto a nosotros como los discípulos de Maús, que iban tristes y arrastrando los pies. Yo imagino que iban arrastrando los pies, porque es la única forma que yo tengo de justificar, conociendo además aquel lugar. Bueno, hay 3 lugares, con lo cual, pero bueno, uno de ellos, o 2 o 3, porque todos terminan en un sitio distinto, pero la cuesta va a volver a Jerusalén en la misma, que después por la noche, porque lo conocieron al partir del pan, y ya estaba anocheciendo, que por la noche volvieran a Jerusalén corriendo, pues no tendrían un trayecto muy largo, que fuese 8 campos de fútbol, pues bueno, sí, más o menos, ¿no? Pero bueno, tendrían que ir subiendo hacia arriba. En cambio, bajando hacia el Emaús, irían arrastrando los pies. Una vuelta lenta, porque le daría vergüenza llegar al pueblo diciendo, mira estos que se fueron detrás de ese nazareno y ahora vuelven aquí fracasados, porque todo el mundo sabía que lo habían matado en la cruz. El señorío de uno mismo,
también conocido de siempre como la templanza, con esa que no es frialdad cerebral, ¿no?, sino que es pensar en los demás, en Dios y en los demás. Por eso dice San José María, Dios nos quiere con un corazón que sea grande, fuerte y tierno y afectuoso y delicado. No es un corazón de corchos. Señor, tú quieres que tengamos un corazón para amar. Os daré un corazón nuevo, pero para amar, con ese espíritu nuevo que tú nos das, Señor. Ese espíritu que en el fondo es el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Por eso, Señor, que en todo momento te busquemos a ti y por ti a los demás. En estos días pasados hemos escuchado tantas veces al profeta Ezequiel. A su padre le gustaba hablar de ese pasaje en el que una visión que ve un montón de huesos y como un espíritu, un viento, revitaliza a esos huesos. Y hablaba del Espíritu Santo, claro, evidentemente, y de las personas de la obra, que irían revitalizando. Estamos revitalizando, pero con el Espíritu Santo, los ambientes que tocamos, donde nos movemos. Revitalizando, o nos estamos, por decirlo así, envejeciendo nosotros. Espíritu nuevo. Dios engrandece nuestro corazón. Aunque es una historia un poco larga, voy a intentar resumirla, pero en uno de sus libros, Cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, narraba una historia que digo que es un poco larga, ¿no?, pero bueno, de un sacerdote de una tierra muy lejana en la que, pues, se me reflejó de forma conmovedora la belleza y dificultad de nuestra vocación en esta época, decía el entonces Cardenal Ratzinger. En su época de estudiante, en sus primeros años de sacerdocio, fue una persona entusiasta, llena de alegría, había descubierto la palabra y la llamada de Dios y se había ido adentrando en esa palabra que en sus conversaciones, conferencias, charlas, encuentros, se convirtió en guía y señal para muchos. Como se le creía muy capaz, lo enviaba a terrenos difíciles. Y como él entonces tenía que experimentar que después de su siembra nadie le preguntaba y que ésta a veces en esos terrenos difíciles caía en saco roto. Y le iba entrando el desánimo, la tristeza. Y al mismo tiempo que pasaba por esos momentos oscuros, se preguntaba, ¿sigue siendo necesaria esta tarea? ¿No necesitamos una iglesia y un ministerio completamente distintos? ¿No tendría que ser de todo de otra manera? Y poco a poco, le pesaba el celibato. Todo se volvió oscuro y abandonó el sacerdocio. Encontró un empleo lleno de sentido y al mismo tiempo bien retribuido, porque era representante de seguros, pudiendo continuar así con su capacidad para el diálogo, para el encuentro con las personas. Ya ahora iba con un nuevo cometido. Ya no les hablaba de la palabra de Dios, sino que intentaba cerrar una operación. Sentía que ese intento en sí mismo le llenaba de sentido. Pero poco a poco me daba cuenta de que Dios no me había dado ni don de palabra para inducir a los hombres a los negocios. Y también en esto se fue entristeciendo. Una labor que era para ganar dinero. Una labor que tampoco le daba paz. Sí, por supuesto, era un gran comerciante, un gran vendedor. Y decía el Papa, Cardenal Ratzinger, en la sociedad actual nos encontramos así. Todos apoyan en la seguridad técnica y en la certeza científica. Y simplemente es buscar la satisfacción personal, con esos talentos que Dios le da a la gente. Y finalmente ese hombre, ese sacerdote, se fue volviendo como el hijo pródigo. Tras todas sus idas y venidas, una vez en calma,
De nuevo se encontraba en el camino hacia el Señor. De nuevo se había acercado a Él y de nuevo lo había encontrado en la grandeza y excelencia de su ministerio. De nuevo podría decirle: aquí estoy, Señor, acéptame de nuevo. Como aceptaste a Pedro, en medio de su soledad, nunca había dejado de amarte. Había descubierto lo precioso de su ministerio. Un ministerio, decía el Papa, en el que no solo podemos ofrecernos a nosotros mismos y nuestra pobreza, sino aquello que solo el Señor de toda vida puede dar. Bueno, el Papa lo explicaba mucho mejor que yo, ¿verdad? Y con unas palabras mucho más concretas y más cultas, ¿no? Pero he querido resumírtelo. El sentido de la vida, el sentido de los talentos que el Señor nos ha dado, el sentido de la capacidad que el Señor nos da, que no es para nosotros, que es para Cristo y para los demás. Y en el corazón debemos rechazar y dejar fuera esos pensamientos, esos intereses que lo único que consiguen es producir en nosotros, al principio sí, al principio nos pueden llenar, pero después insatisfacción. Señor, te pedimos la coherencia madura, como la fruta al sol, que se vierte en nosotros ese ligor de la sabiduría, que llevamos en vasos de barro, le gustaba comentar a San José María, que nos ayuda a acertar en nuestras decisiones. No buscarnos nuestra inteligencia, no buscarnos nuestros sentimientos, lo que nos ofrece el mundo. También ese activismo profesional, que nos busca el mundo. La prudencia muchas veces llevará a informarse bien antes de enjuiciar o tomar una decisión, porque con frecuencia las cosas no son como aparecen a primera vista. ¿Cuántas veces nos equivocamos en los juicios? ¿Cuántas veces yo a los niños de sexto de primaria, y antes estaba con los de primero de la ESO, me gustaba, es que el otro día alguien pedía a un libro le gustaba comentar ese libro de La Dama de Blanco, ¿no?, de Wilkie Collins, en el que el protagonista llega a una casa, entra a una habitación, un salón grande, y al fondo ve a una mujer que está de espaldas a él, y empieza a describirla con todo de detalle, y cada paso que va dando en la descripción es pues algo muy, muy atractivo, en el talle, en los gestos, hasta que en un momento dado, me voy a cargar también la novela, pero en un momento dado ella se gira y era muy fea. La Dama de Blanco de Wilkie Collins. Pues a los chavales les voy dando detalle, ¿no? Entonces los chavales están ahí. Cuando se gira era muy fea todo. Oh. Pues, Señor, te pedimos la prudencia también para enjuiciar con consejo también, pidiendo consejo. Una persona madura se caracteriza por estudiar los asuntos con atención, acudir a la memoria de experiencias pasadas, de temas parecidos y pedir consejo a quienes están en condiciones de darlo. Y antes que nada, y algo que para un cristiano es muy natural, como un reflejo, pedir consejo al Señor. Como dice un punto de camino, no tomes una decisión sin detenerte a considerar el asunto delante de Dios. Y uno oye en su interior, es que sé que el Señor me va a decir que no lo haga, pues entonces no lo hagas. ¿Cuántas veces me pasa eso, Señor? Que estoy oyendo en mi interior que tú me estás diciendo, oye, pero eso no lo hagas, o eso no lo... Bueno, pedir consejo al Señor, considerar el asunto delante del Señor. Cosas pequeñas, pero que dan paso a cosas grandes. Y así aplicaremos a la situación concreta un juicio ponderado, sin dejarnos llevar por la ligereza, la comodidad, el peso de la experiencia pasada,
o la presión del ambiente. Buscarte, Señor. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Cantaban los niños en gallego. Pues sí, Señor, te pedimos ese espíritu nuevo, esa coherencia cristiana que nos pone en definitiva en condiciones de entregarnos como cada día, diciendo servian al comenzar el día, a entregarnos a un ideal y perseverar en él. Esos propósitos que habremos sacado pues, a lo largo de estos días pasados con el Señor, pues de perseverar. Se escribe en Forja: dame gracia para dejar todo lo que se refiere a mi persona. Yo no debo tener más preocupaciones que tu gloria. En una palabra, tu amor. Todo por amor. Cuando daba círculos a sacerdotes en Santiago, había un sacerdote que ya estaba un poquito ya cansadito de la vida y mayor. Ha sido un sacerdote muy apostólico, muy trabajador, ya murió. Siempre que daba el círculo y citaba un punto de camino de Forja y me decía, pero dime el número. Me tenía que decir el número. Siempre que veo el número de un punto de Forja del camino me acuerdo de él. Pues cierto día, una persona muy conocida, de clase social alta y de sangre real, visita a nuestro padre en Roma. En un determinado momento de la conversación, el visitante adopta un aire grave, trascendente. Baja la voz y, tuteándole desde su posición de realeza, le dice: te quiero contar algo en secreto. San José María le interrumpe con suavidad, pero con energía. Alteza, arrodíllese y hábleme en confesión, porque es el secreto más absoluto que me puede pedir. Para lo demás, está usted hablando con un sacerdote y con un hombre de honor, y eso debe bastarle. Le aseguro que lo que me dicen confidencialmente por la moral cristiana, lo guardo reservadísimamente en mi alma. No me cuesta nada comportarme así, porque además de ser un deber, me lo pide la hombría de bien, que trato de vivir siempre. La hombría de bien. Me parece que hoy día la hombría de bien está un poco por los suelos. Las personas ya no son leales, Las personas se dejan engañar a la primera de cambio, dejándose llevar por el sentimiento, dejándose llevar por la comodidad, dejándose llevar por el egoísmo o por el orgullo, dejan por tierra la hombría. Bueno, la hombría que se refiere tanto al hombre como a la mujer, claro está. La madurez, la responsabilidad, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, se deja. San José María, pues, lo comenta después en el libro, me parece que es Pilar Urbano. No le cuesta nada comportarse así, porque el sacerdocio vivido como un continuo no a sí mismo ha virilizado y templado su voluntad. No le cuesta nada comportarse así, porque el celibato de corazón le ha enseñado a un constante vaciarse de las excedencias y de las miserias ajenas que de sus oídos de confesor pasan al océano blanco del olvido. Después esta descripción tiene que ser Pilar Urbano. No le cuesta nada comportarse así, porque puesto en la cumbre como las águilas, no necesita otro desaguadero que el de Dios de sus secretos. No le cuesta nada comportarse así, porque sellada su alma y sellados sus labios con el sello del amor más excelente, todo sucede de acá abajo, todo suceso de acá abajo es bagatela de poca monta, que no puede trabarle, ni distraerle, ni deslumbrarle. Es abismo de noticia de Dios la que posee. Madurez humana,
madurez sobrenatural, amor a Dios y por Dios a las almas. Con esa confianza, con esa certeza, vamos a terminar la oración. San Juan aprendió también a amar del corazón de la Virgen. San Juan escribía en su primera carta: nosotros amamos porque Él nos amó primero, y también porque hemos percibido el amor de la Virgen, como lo percibió Él desde antes, pero también junto a la cruz. Amor y entrega. Juan Pablo II, en Cuatro Vientos, el 3 de mayo de 2003, os decía, yo estaba allí: os doy mi testimonio, yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años, desde entonces han pasado 56. Entonces, ¿cuántos años tiene el Papa? Casi 83. Un joven de 83 años. Al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo y, por amor a Él, al servicio del hombre. Pedimos a la Virgen Santísima, con estos ejemplos que tenemos delante, de esa perseverancia, de esa enamórate y no le dejarás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.